servicio. Con todos vosotros, ¡Aldana! No ha estado mal para empezar, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Pues como decía, el título es sugerente, yo lo sé, está hecho así a propósito. Y antes de nada, aunque nunca es agradable lo de hacer un disclaimer, pues es necesario cuando se habla de dinero y cuando se habla de inversión sobre todo. Así que todo lo que voy a contar aquí es en base a mi experiencia, una estrategia que yo os voy a contar y os voy a justificar, pero a mí no me podéis hacer responsable si la aplicáis de cuál puede ser el resultado en el futuro. Y dicho esto, que nunca es agradable, pues ya nos metemos en materia. Muchos tenéis hijos, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenéis hijos más o menos pequeños? Yo. ¿Vale? Pongamos, no sé, 10 añitos o menos. ¿Menos? Bien. Bien. Pues lo que aquí os traigo va enfocado para nosotros, pero también para ellos. Porque sobre todo el tiempo es el que está a nuestro favor y ellos son los que más tiempo tienen con mucha diferencia. ¿Vale? Y ahí estoy yo con mi retoño. Después de mucho tiempo trabajando, ahorrando, nace nuestro retoño y mi marido y yo es como que te hace ese clic en la cabeza que dices, wow, no solo soy responsable de mí. De pronto dije, ostras, el futuro como que me empezó a picar y a preocupar. Después de muchos años teníamos ya un dinerito ahorrado, tampoco muchísimo, pero sí lo suficiente, ¿no? Que parece como que te queman las manos, que no sabes muy bien qué hacer con él, que por todas partes oyes que es inflación, que si el banco no es seguro, de todo. Y ahí estaba yo, sin tener ni idea de qué hacer con mi propio dinero. No nos educan con respecto al dinero, pero el juego de la vida es el juego del dinero. Lo utilizamos para todo. Es nuestro medio de intercambio, para cualquier producto, servicio, ir a hacer la compra. Aquello que nos comemos todos los días lo pagamos con dinero. ¿Cómo puede ser que nadie nos explique de qué va esto y cómo usarlo? Y en esa situación me vi yo y empecé a pensar, vale, pues habrá que hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos todos en este caso, en este siglo? Pues preguntárselo a Google. Ostras, Google, ¿qué hago con mi dinero? No sé qué hacer con él. Nadie nos dice invierte tu dinero, o sí, pero no te dicen ni cómo. Y encima tenemos esa famosa frase de la vida son 2 días. ¿A alguien de aquí le gusta esa frase? Menos mal, porque yo la odio. Tenemos una esperanza de vida de unos 80 años aproximadamente, si no me equivoco. Y eso significa que si tienes unos 40 tacos, te quedan como poco otros 40. ¿Sabemos cuántos días hay ahí? Yo no he hecho el cálculo, pero son un huevo de días. Y desde luego no son 2. Nos dicen eso, pues ¿para qué? Pues para que te lo gastes todo. ¿Para qué voy a ahorrar si la vida son 2 días? Y es que vale para todo, para cualquier mal hábito. ¿Para qué voy a comer bien si la vida son 2 días? Pues no, señores, la vida son un mogollón de días. Muchísimo más de lo que parece. Y es que yo sé que aquí la mayoría somos emprendedores y todos nos preocupamos por el corto plazo, por el generar dinero hoy, ya sea con nuestra nómina, con nuestro producto, servicio, lo que sea. Y es normal, porque es hoy, ahora, cuando vivimos.
Y cuando generamos un poquito de dinero, los emprendedores aún encima lo reinvertís en vuestro negocio, que está muy bien, porque eso te permite escalar, llegar a más personas. Pero ¿y qué pasa con ese yo del futuro? Nos estamos olvidando de él. Ya sé que es un poco aburrido pensar en eso, y sobre todo que lo vemos súper lejos. Pero ese yo del futuro algún día será el de hoy. ¿Cómo queremos llegar hasta allí? ¿Con tranquilidad? ¿O comprar ese mensaje de que la vida son 2 días, te lo gastas todo, y luego cuando resulta que no son 2, sino que son bastantes más, te ves más colgado que un cuadro, sin un duro, suplicando al Estado que te rescate, si es que tiene con qué, a tu familia, a quien sea? ¿Y por qué no le empezamos a poner remedio desde ya? El famoso págate a ti primero. Preocúpate por ti primero. Por nosotros y por nuestros hijos. ¿Y en qué consiste esto? Pues sobre todo en invertir a largo plazo. ¿Y por qué? Después de mucho buscar, al final con lo que me quedé es con lo más simple. Os voy a ahorrar un poco todas las cagadas, no porque no quiera contarlas, sino porque no va a dar tiempo, porque son un mogollón. Pero lo simple, generalmente, es lo que siempre triunfa. Y en este caso se basa en el largo plazo, cuanto más años mejor. Y en la amplísima diversificación. No sé si de aquí hay gente que sabe lo que son los índices. ¿Os suena esto del IBEX 35, por ejemplo, ¿no? Que es el que tenemos aquí en España, los 35 valores con más capitalización de mercado de España? Esos son los que cotizan en nuestro índice. El S&P 500 de Estados Unidos, 500 empresas más potentes de todo Estados Unidos. Eso forma un índice, que es una especie como de cesta en la que invertir. Ahí ya estás bastante diversificado. Una acción puede irse a cero, que se lo digan a los del Banco Popular, que perdieron la pasta de un día para otro. Pero un índice es muy complicado, porque si son las 500 más potentes, pues ahí está lo mejor de lo mejor. Si la que está más abajo se cae, otra la sustituye. Es decir, siempre va a estar lo mejor de lo mejor. Va a ser complicado que eso se vaya a hacer. Y por otra parte, promediar. No invertir todo de golpe. Es decir, si tienes, me lo invento, 12.000 euros, no los inviertas todos hoy. 1.000 en enero, 1.000 en febrero. ¿Me explico con esto? Sí. ¿Por qué? Pues porque no tenemos no se trata de ensayo y error. Es que no tenemos ni idea de qué es lo que va a hacer el mercado. Ni falta que nos hace. Puede subir, puede bajar. No intentamos predecirlo. De lo que se trata es de invertir y esperar pacientemente. Lo que os voy a proponer es algo que puede hacer cualquiera, sin tener ni puñetera idea, ni de finanzas, ni de nada. No requiere de tiempo, ni de atención, solo de voluntad, de empezar. Cuanto antes mejor, y la constancia de mantenerlo para siempre. Que suena fácil, pero lo difícil es atreverse, relajarse, esperar y mantener el hábito de ahorro constante. Y dejarlo ahí, nada más. Vamos a pararnos un poquito en la importancia de ese largo plazo. Y para muestra, pues vamos a poner algún botoncito. No sé si se ve bien. ¿Alguien ha oído hablar del interés compuesto? Ya lo decía Einstein, ¿no? La fuerza más poderosa del universo. Pues aquí la tenéis. 1 euro se convierte en 43, sin hacerle nada, solo esperando, tras 50 años. ¿Cómo os quedáis? De 1 a 43. Es tiempo, por eso digo, ojo, lo siento, la fórmula para hacerse millonario mañana no la tengo, ¿vale? Ya si la consigo, en el próximo Antifrágil os la cuento, pero a día de hoy, de verdad que no la tengo. Os recuerdo que esto se titula Jubílate millonario, no hazte millonario ni mañana ni pasado. Lamentablemente eso, pues no lo conozco. Es una putada, pero es así. Cuando la descubra, de verdad que os la cuento. El interés compuesto es el que obra esa magia.
Aquí tenéis pues una diferencia, no hace falta ser Einstein ni matemático para entenderlo, creo yo. Si dejamos unos 10.000 euros al 10% y vamos recogiendo intereses cada año, a los 35 años recuperaremos en total de 45.000 euros. Pero si no los tocamos, fijaos a dónde se va. 236.000 euros de diferencia. ¿Cómo os quedáis? Pues imaginaos, así me quedé yo cuando empecé a estudiar este tema y dije, pero ¿y a mí por qué nadie me ha contado esto? ¿Por qué carajo lo he descubierto yo con casi 40 tacos? Eso es. Eso es. Esa es la diferencia, interés simple, ¿no? De ir recuperando los intereses cada X tiempo a dejarlo ahí y esperar. Porque cada vez que tú dejas ahí esos intereses, ese 10% se va a aplicar ya sobre una cantidad mayor. Y en los primeros años, como vemos, la diferencia pues no es muy grande. Pero a medida que pasa el tiempo, las curvas se separan, que es una pasada. De ahí la importancia del largo plazo. Repito que esto se trata de a muy largo plazo. Pensemos en nuestro yo viejito, no en el yo de ahora. El yo de ahora nos preocupamos ahora, pero no nos olvidemos de él. Porque llegará, ese yo del futuro llegará y no sabemos qué es lo que va a pasar ni con las jubilaciones ni con nada. Las pensiones ya se pagan con deuda. Si esa deuda un día desaparece, el problema es tremendo. Es un drama. Con esto no pretendo agobiar a nadie, pero sí que os pongáis las pilas y que no os olvidéis de ese yo del futuro. ¿Y qué hacían nuestros padres? Pues ir al banco y decir, ayúdame a invertir el dinero. No sé si recordáis aquí aquellos famosos depósitos a plazo fijo, que daban un 2 o un 3%. Pues frente a lo que te puede dar una cartera diversificada en bolsa, es de un 3%, que es la línea que tenéis ahí abajo. Y fijaos en lo que os puede dar la bolsa en el mismo tiempo. Pero claro, los intereses del banco no son los nuestros. Creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, sí. Que somos nosotros los que nos tenemos que preocupar nuestro dinero, no los señores de los bancos. Siguiente punto, después del largo plazo, ahí lo tenemos, diversificar. No poner todos los huevos en la misma cesta, sino repartirlo en varias cestas y en huevos de muchos colores. ¿Por qué es importante esa diversificación? Pues ahí tenemos un gráfico del SP500, que es el índice más potente de Estados Unidos, en el que lo llaman este trocito que he señalado aquí, la década perdida, que en realidad no es una década, es más tiempo, que son pues desde el 97 hasta la crisis del 2008, y ahí veis que el precio estaba en este punto, llega la burbuja del 2000, se desploma, vuelve al mismo punto, llega la burbuja de inmobiliaria, se desploma y vuelve al mismo punto. Es decir, que el que invirtió por aquí y no hizo nada más, cuando llegó aquí, más de 10 años después estaba igual. Sin embargo, los mercados emergentes dieron un 10% de rentabilidad anualizada durante ese mismo periodo. Así que no tenemos que estar en solo un país ni en solo un sector, hay que estar en todas partes, porque eso compensa. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Si un país se va a la mierda, si otro va a despuntar, pues estamos en todos. Y en media iremos subiendo, porque la tendencia natural del ser humano es esa, subir, con sus altibajos. Es cierto que los mercados emergentes tienen muchos vaivenes, pero si echamos cuentas, eso ocurre, se compensa. Otro ejemplo, tenemos ahí el índice Nikkei, que dio su máximo allá por el año 89, aquí, y eso es hoy. El que ha entrado aquí arriba en el 89, hoy, más de 30 años después, todavía no lo ha recuperado. Así que hay que estar en todas partes. Nada de invertir solo en tu país, porque no tienes ni idea de si va a pasar eso. En todas partes.
Y el cómo, ¿no? Que es la parte más interesante, supongo. Espero por lo menos convenceros de la importancia que tiene, que era la intención de esta primera parte, para llevaros al cómo. A través de fondos, lo que os pongo ahí es una comparativa entre lo que llamamos fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. En los de gestión activa, para hablar tarde, mal y pronto, lo que hay son unos tíos con corbata que cobran una pasta por decidir en qué se invierte y en qué no. Y te calcan pues alrededor de un 1,5% de comisión, más o menos. Sin embargo, en los fondos indexados no hay tíos con corbata cobrando un pastón y por lo tanto las comisiones son mucho más bajas, como de un 0,30 anual. La diferencia es pasmosa. La idea de los fondos de gestión activa es que teóricamente, si hay tíos con corbata, la rentabilidad va a ser que te cagas. Y es cierto que por un tiempo se puede conseguir, pero al final son personas con sus emociones que pueden tener 10 años buenísimos y 5 años desastrosos. A largo plazo es muy jodido estar ahí, batiendo al mercado en la cresta de la ola sistemáticamente. Muy, muy complicado. De hecho, la crudísima realidad es que menos del 5% de los fondos de gestión activa son capaces de batir al mercado a largo plazo. Tampoco nadie te lo dice, pero son números. Son crueles, son fríos y están ahí. Sin embargo, los fondos indexados, ¿qué es lo que hacen? Pues replicar al mercado. Si el S&P 500 compra me lo invento, vale, que no me lo sé, 15% de Amazon, 10% de Google, 5% de Alphabet, de lo que sea, el fondo hace lo mismo. Coge mis 100 euros y los reparte de la misma manera que lo hace el fondo original. Haga lo que haga el mercado, mi fondo va a hacer lo mismo. Para bien y para mal, ojo, porque los vaivenes son normales. Pero ya no dependo de un tío con corbata, del año bueno que tenga o el año malo que tenga. Estoy en manos del mercado. Y eso, en media, nos da un 8% de rentabilidad anual. Como os dije, solo ni siquiera el 5% es capaz de batir el mercado. Con lo cual vamos a suponer que la rentabilidad de un fondo de gestión activa puede ser también de un 8%. Aunque ya os digo que a larguísimo plazo suele ser menor. Si te cobran un 1,5, te quedas en un 6,5. Si el de pasiva te cobra un 0,3, te quedas en el 7,70. Tampoco te lo dice nadie. Ahí tenéis para muestra un botón. El índice Russell 3000 de Estados Unidos, que si no me recuerdo mal es la pequeña capitalización de Estados Unidos, un 8,42. El fondo de gestión activa medio, en ese periodo del 90 al 2010, fue de un 7,53. Esto es de un 0,89. Durante muchos años, recordad cómo va la curva. La de dinero que podría seguir invertido a un porcentaje superior. Esto es muchísimo. Sé que parece poco, pero es muchísimo. Por tener un ejemplo práctico con números, tenemos dos personas, una invierte en un fondo de gestión activa y otra en un fondo de gestión pasiva. Fijaos la diferencia. Tenemos aquí a Juan, que tras 40 años tiene 224.500 euros. Y tenemos a Pablo, que tras esos mismos años tiene 309.453 euros. La diferencia es tremenda. Una pasada, o sea, son 80 anda por ahí la cifra exacta, 82.000 euros de diferencia en 40 años, que es tiempo, pero también la diferencia es tremenda. Por poner un ejemplo, en este periodo tenemos $100. La importancia del largo plazo nos dice que hay que esperar, porque el primer año podemos tener dos escenarios. El peor, que nos podemos quedar a lo mejor con una pérdida y quedarnos de $100 en 63, y el mejor, de $100 pasar a 153. Pero fijaos que a medida que pasan esos años,
Incluso el peor escenario, multiplicamos esos $100 por 600, por 6, lo dejamos en 675. Y ya en el mejor ni os cuento, podemos convertir en épocas de bonanza esos $100 en 5.000, poniéndolo ahí y esperando a que el mercado haga su trabajo sin que nosotros hagamos nada. Y aquí tenéis algo parecido, pero más ampliado, ¿vale? En distintos periodos, para que veáis que esto se cumple en un histórico enorme, desde 1930 hasta 2014 tengo aquí, el rendimiento que pueden dar $100. Fijaos, después de 25 años, 1.225 hasta 3.000, el mejor caso eran aquellos 5.000 y pico, y el peor, 675. Se repite a lo largo y ancho de toda la historia. Aunque siempre es obvio, me gusta decir y recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero el ser humano tiende a mejorar, no le queda más remedio. Es una manía como otra cualquiera. No nos conformamos. Y ahí está la prueba. La ganancia media en 25 años es de un 11,5%. Y eso que estamos siendo conservadores suponiendo un 8%, que tampoco está mal. Eso sí, recordad, el primer año podéis tener vaivenes muy grandes, pero eso a largo plazo, juntando ese largo plazo con la diversificación, se disminuye muchísimo ese riesgo. Estáis en todas partes. Si hay una década perdida por aquí, hay otra que repunta por allá. Esos dos factores son clave. Queríais ser millonarios, ¿no? Pues ahí están los números. Aquí tenéis la diferencia aportando 100 euros, 200, 400, 800 todos los meses. Cada uno lo que quiera y lo que pueda. Faltaba más. No importa que la cantidad sea pequeña. El caso es empezar cuanto antes. El tiempo es el que más te premia. Los primeros años no se notan y parece que no estás haciendo nada, pero las curvas, pasado un tiempo, se separan y mucho. Puede que penséis, coño, para mí ya es tarde, ¿no? Ya tengo X años, no me salen las cuentas viendo lo que tengo ahí. Pero ¿y nuestros hijos? Y el mío, que lo tenéis allí, va a cumplir 6. Pues imagínate tu hija con 56 años, con 100 euritos todos los meses, ¿a dónde puede llegar? Y si le pones 200, ahí tiene tu millón, antes de los 60. ¿Cómo te quedas? Tranquila. Pues a eso voy. De lo que se trata es de vivir tranquilos, con respecto a nuestro yo del futuro o al yo de nuestro hijo del futuro. Mi hijo no tiene una cuenta corriente bancaria. ¿Para qué? El típico rollo, ¿no? De abrir una cuenta al niño y ahorra. Digo, ¿y qué hago? Le doy una tarjeta para que se lo gaste. Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene eso? Mi hijo lo que sí tiene es una cuenta en un fondo de inversión. Lamentablemente no me acordé de hacérsela en ese momento, cuando era un bebé. Y empecé pues ya pues hace, no sé si un año y medio. Porque primero pues empecé para mí. Lo estaba descubriendo, desconfianza. Ya sabes, aunque los números son muy claros, pues dices, bueno, primero voy a probar yo, a ver por dónde sale. Pues vaya mierda, ¿no? Tenía que haber empezado antes. Pero bueno, viendo la tabla anterior, el milloncito lo va a tener antes de su edad de jubilación. Muy mal se tiene que dar. Es que es casi inevitable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sé si conocéis la existencia de los robo-advisors, que son gestores automatizados online. Lo único que tenemos que hacer ahí es abrir una cuenta. A ver, se te ha entrecortado. Abrir una cuenta en un robo-advisor, que la traducción literal es algo así como robot recomendador, ¿vale? Hacer una aportación inicial, la que queráis, y la que os pide también el robo-advisor, porque algunos tienen barrera de entrada.
y programar una transferencia periódica mensual de lo que queráis o podáis. Y después simplemente tenéis paciencia y esperáis. Y sobre todo, no consultéis cómo va el fondo. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Ni dentro de un año. Porque si vienen mal dadas vais a salir corriendo. Que vendrán. Que vendrán. Los índices actualmente ya han corregido en torno entre un 25 y un 30% según donde mires. Durante la pandemia se cepilló un 30% en 3 semanas. Mi fondo se puso en negativo, por primera vez desde que empecé. Estuve cerca de vender y salir con lo opuesto. Y menos mal que tuve las manos quietas, porque lo que vino después ya lo conocemos. Al aire. Vivir normalmente hasta que llegue el momento de plantearse rescatar ese dinero. Eso es todo. No hace falta conocimientos previos. Ábrete una cuenta, haz una aportación inicial y una mensual. Prográmala desde tu banco online. Es una factura más. Como la de la luz, la del agua. Págate a ti mismo primero. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Pues es que es esto. Págate a ti mismo y con el resto, pues macho, si quieres ya te lo gastas. No es lo más inteligente, pero bueno. Si ya has cumplido con todo lo demás, el agua, el luz, el alquiler, la nómina, todo. Y esto, que es tu nómina del futuro, pues ya con el resto tú decides qué haces, pero te estás cubriendo. Recordad que no sabemos cómo vamos a estar dentro de 20 o 30 años, si vamos a poder seguir trabajando al mismo ritmo. Puede ser que tú te enfermes, puede ser que tengas que cuidar a otro familiar. Coño, pues tienes eso ahí. Tienes eso ahí. La idea no es rescatarlo antes de tiempo, pero lo tienes ahí. Yo hice un curso de educación financiera y uno de los apartados que decía que teníamos que apartar dinero para invertirlo. Eso es real, ¿eh? Es esto. No me digáis que no es simple. Sí. Os puse matemáticas al principio porque es que si no, no me creéis. Si os digo que os podéis jubilar millonarios, no me creéis. Ahora, hombre, porque te suena, esta es una vendemotos, una flipada. Bueno, los números no mienten, no soy yo quien lo dice. Cuesta creerlo, y por eso pongo números. Bueno, y porque a mí me gustan, ¿vale? También cuesta tener una educación financiera. Es que no la hay. No la hay. Es increíble, pero cierto. Manejamos dinero todos los días. Nosotros, nuestros hijos, y tú llegas a tu edad adulta, empiezas a trabajar, empiezas a ahorrar y no sabes qué coño hacer con eso. Así que por lo menos, luego ya si queréis meteros en inversiones más complicadas, pues estupendo. Pero esto para empezar no requiere de nada, más que voluntad y un ahorro constante, que además puedes programar y olvidarte. Desgraciadamente, los robo-advisors tienen la santa manía, tienen la obligación de informarte cada X tiempo de cómo va tu fondo. Borrad esos correos, borradlos. No hace falta saberlo. Si lo estás mirando dentro de un año o 2, es que no has entendido nada. ¿Hay alguno que nos recomiende? Sí, dale. Hay 2 concretos en España que ya tienen una cierta... Hay más, ¿vale? Pero los que tienen una cierta trayectoria son Indexa Capital, que es el que yo utilizo porque fue el primero, y después le surgió MyInvestor, que tiene la ventaja de que tiene una barrera de entrada menor. Vale. Lo único que hace Indexa es unas cuantas preguntas, aquí no se ve bien, ¿vale? Pero bueno, esto está en su web, 14 preguntas para evaluar cuál es tu perfil de riesgo. Os diría, sed sinceros, pero si queréis la máxima rentabilidad probablemente no deberíais de serlo, ¿vale? Cuando veáis las preguntas lo entenderéis, ¿no? Preguntas del estilo: ¿qué pasa si cae el mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Oportunidad? ¿Miedo? ¿Cómo lo veis? ¿Oportunidad? ¿Miedo? Los más arriesgados, oportunidad; los menos, miedo. Evidentemente, si tú marcas miedo, te va a sugerir una cartera más conservadora, pero también menos rentable a largo plazo. Entonces, ¿en qué plazo estáis pensando?
Yo tengo una amiga que hace poco me preguntó, ah, sí, vienes en fondos indexados, ¿y qué tal te va? Digo, ¿y qué coño me importa? Si no lo voy a sacar hoy. Ese es el problema. Si os abrís una cuenta y dentro de 2 años me enviáis un correo enfurecidos porque estáis perdiendo, no lo habéis entendido. Aparte de que os recuerdo que no es mi responsabilidad. Pero es que no habéis entendido nada. Esto no va de 1 año ni de 2. Va de muchos. No es el generar dinero para hoy. Ya sé que evidentemente es lo que conocemos, porque eso es cuando vivimos. Esto es para mañana. Vivimos muchísimos años. Cada año que pasa, gracias a la ciencia, todavía más. Así que, dadle la importancia que tiene. Tenéis estas preguntas y en base a eso os propongo una cartera de un montón de fondos que dentro de cada uno de ellos hay un mogollón. Literalmente vais a ser propietarios de todo el mundo. Un cachito pequeño, pero de todo el mundo. Así que el que te diga que tiene unas acciones de Amazon, dices, yo tengo de todo. Pero realmente esto que Eso es, lo haces solo. Te sugiere una cartera, más o menos arriesgada, y lo haces solo, vamos, a lo mejor un 10% para esto, un 20% para esto. Si eso se desequilibra, porque ese 10% crece mucho y el resto baja, te vende esto de aquí, te compra esto de aquí y bueno, vuelve a equilibrar. Lo hace por ti. Por eso digo, no hace falta que le dediques nada. El tiempo que te lleve a verte la cuenta, cubrir los papeles, un rollo, sí. Pero algo tenía que hacer. Lanzar tu aportación inicial, programar una transferencia desde tu banco y ya está. Una para ti, otra para los niños y a esperar. Espero que cuando el día cumpla 18 y lo herede no se lo gaste en fiestas, porque si no sí que no se va a jubilar millonario, ¿vale? Ahí se jode el lector. Así que mi amor, por Dios, consérvalo, ¿vale? Que bastante esfuerzo nos cuesta tu padre y a mí. ¿Sí? Ahí lo tenéis, mi pequeño millonario. abrir 2 cuentas ¿Sí? no significa, con lo que nos has comentado antes, que a mayor capital y mayor reinversión sin sacar cada año los intereses disminuye, digamos, la rentabilidad. O sea, quiero decir, si tú el dinero de tu hijo lo pusieras en tu cuenta y luego él pudiera acceder, tu cuenta sería mayor que el sumatorio. Sí, entiendo lo que de las dices. cuentas. Él va a cumplir 6 años. Yo tengo 43. Yo abrí mi cuenta, pues creo que tenía, no sé si 38, 39, una cosa así. Mi cuenta, el perfil te pregunta, entre otras cosas, tu edad. Tu perfil va a ser menos arriesgado a los 43 que con 6 años. Su cartera es más arriesgada y mucho más volátil porque él tiene tiempo, mucho más que yo. Y te dejan abrir cuenta menores. Sí, evidentemente la responsable soy yo. Cuando cumpla 18 es suya. Los responsables somos sus padres ahora, pero después será suyo, íntegramente. ¿Y muy tarde cuando lo recuperas? Cuando lo recuperase. Pero no es como un ETF que cuando lo vendes pagas impuestos. Por eso digo que la gestión activa se pierde mucho ahí. Cada vez que vendes pagas impuestos. Esto, como no lo vendes, estás retrasando ese pago al momento de que tú decidas que es hora de empezar a rescatarlo. Ahí es cuando te tributas por rendimientos de capital. Pero no antes. Mientras tanto, ese dinero que no pagas a Hacienda suma tu cesta para multiplicar ese efecto. ¿Vale? Dime. ¿Cómo sacarías todo ese dinero? Uf, no me da tiempo aquí a... Pero evidentemente, pues cuando tú ya veas que te acercas a esa edad en la que lo quieres recuperar, tienes que ir reduciendo ese perfil de riesgo para que no te pille en medio de un bajón y te den ganas de tirarte por un puente el tiempo que te quede, ¿vale? Entonces, si tú vas reduciendo ese perfil de riesgo, conforme te acercas, tu rentabilidad evidentemente va a bajar. Vale. He dicho bajar y se ha puesto... Va a bajar, pero ya tienes la seguridad
entre comillas, de que vas a mantener el grueso que has ahorrado durante toda tu vida, ¿vale? Pero sí, aquí ya entran muchas fórmulas y de verdad que no, es que no me da para más. Pero es una gran pregunta. El propio Indexa os indica los mejores y peores escenarios, ¿vale? Es una pena que no se vea bien, pero esto lo podéis consultar todos en la web. En el mejor escenario tenemos esta curva, en el escenario esperado esta curva de aquí, y el peor, fijaos, que seguiría siendo muy positivo. Esto es lo malo de lo malo de lo malo. Los costes, lo que hablábamos. 0,62%. En los americanos está en 0,30 porque saben mucho más que nosotros de esto. Pero con respecto a cualquier fondo de gestión activa, es imbatible, ¿vale? La diferencia, lo que hablábamos antes, ¿por qué Indexa? Pues porque te permite automatizarlo, lo hace todo por ti. Escoge tu cartera de inversión, la diversifica en base a tu perfil de riesgo, tiene los mejores fondos, que son los de Vanguard, que bueno, tampoco hace falta que los conozcáis, pero están ahí. Son aquellos fondos en los que antiguamente no tenía acceso prácticamente nadie, porque requería de muchísima pasta para entrar. Una vez que tú juntas a un montón de pequeños inversores, ya puedes acceder a ello. Ya no es cosa de ricos. Que invertir es una obligación. No hay más remedio. Tenéis esto en Finect. Aquí tenéis MyInvestor, Indexa Capital, que son los más conocidos. A ver, hay más. Pero los costes, aquí no se ve un pijo, pero van aumentando, ¿vale? En Finect podéis verlos. La diferencia principal entre MyInvestor y Finect, que son, Indexa, que son los más conocidos, es que Finect, y dale con Finect, Indexa no te permite escoger esos fondos, te da carteras predefinidas y ya está, y MyInvestor sí te lo permite escoger. No creo que nadie aquí tenga la intención, pero que sepáis que lo podéis hacer. Montaros vuestra propia cartera, o bien decir, móntamela tú, que yo te aporto pasta y ya está. Lo bueno de... Ay, que no me sale el nombre, por Dios. Lo bueno de MyInvestor es que tiene una barrera de entrada menor y menos comisiones. Lo bueno de Indexa es que tiene los mejores fondos y lleva aquí ya bastante tiempo. Y ha probado que funciona muy bien. Así que ahí lo tenéis. Automatización pura. Abrir una cuenta, haz tu aportación inicial, programa esa transferencia y espera, vive normalmente hasta que sea el momento de retirarlo. ¿Hay algo más fácil que esto? Para vosotros y para los más pequeños. No me vengáis con el cuento de que yo ya, como no llego a tiempo, ¿para qué voy a ahorrar que son 2 días? No son 2 días. Nuestros hijos, desde luego, sí que están a tiempo. Y aún así, nosotros, recordad ese euro que se transforma en 43. Un por 43, sin hacerle nada. Cualquier euro que pongas ahí acabará siendo más. Evidentemente, el efecto de la inflación tirará para abajo, pero siempre será mejor que sean 43 a que sea 1. Porque la inflación será la misma para 43 que para 1. Así que con esto espero al menos haberos hecho un pequeño clic normal en la cabeza que os haga pensar, que os haga recapacitar, que no sois solo el yo de ahora, sois el del futuro. Mirad a vuestros hijos y pensad en su tranquilidad futura. Y jubilaos millonarios. Y sobre todo vuestros hijos, ellos sí que lo van a poder hacer con vuestra ayuda. Transmitid ese hábito de ahorro constante como una hormiguita, sin complicarse la vida, sin ver si esto sube, baja. No, por favor, porque saldréis corriendo, de verdad. Estuve cerca de hacerlo. Es difícil. Es muy difícil. Cuando te llega el correíto del RoboAdvisor en pandemia y te dice tu cuenta ha perdido un 15%. Ahora sí te digo. Joder.
Pero eso desde aquella cambió y a pesar de las caídas que ha habido recientemente, ese fondo sigue en positivo. Y si se va en negativo, rebajas. Rebajas. ¿Por qué nos arreglamos tanto cuando hay rebajas en la tienda, pero no cuando hay rebajas en el fondo de inversión, coño? Rebajas. ¿Cuándo lo voy a rescatar? ¿El año que viene o dentro de 30? ¿Qué coño me importa cómo va hoy? No es esa la idea. No es esa la filosofía que os quiero transmitir. ¿Vale? Recordad esta tabla. Aportaciones de 100 euros, medio milloncito para el niño. De 200, el millón. De 400, 2 millones. De 800, 4 millones. Y antes de los 60 añitos. Joder, va a vivir que te cagas el chaval, ¿eh? Así que, por mi parte, nada más. Os voy a recomendar un par de libros en el que yo me he basado, que es este, de Carlos Galán, que es el que me ha abierto los ojos, el que me lo ha hecho saber. Un crío, por cierto, bastante más joven que yo, anda cojones, pues él es el que me ha enseñado a mí educación financiera. Y el otro es ya, pues, para el que quiera complicarse, ¿vale? Muy técnico, complejo, así que recomiendo este, y al que tenga más curiosidad y ganas, Un paseo aleatorio por Wall Street, Independízate de Papá Estado, de Carlos Galán, que si no lo seguís, por favor, estáis tardando, porque es tremendo. Y sin más, pues daros las gracias por escucharme. Gracias. Las gracias a vosotros por escucharme, las gracias a todo Antifrágil por darme la oportunidad de estar aquí y poder hablar, las gracias a mi compañero de batalla que está allí con mi pequeño por llevárselo todos los días de Dios al parque para que yo pueda trabajar en esto. Sin ti esto no sería lo mismo, mi amor. Momento, que me falta el más importante. Las gracias a mi niño, a mi pequeño, mi futuro millonario, que aprendo yo más de ti que tú de mí. Ahora ya sí, ¿vale? Ahora ya sí que tengo.